Hola, hola gente, ¿cómo están? Hoy vamos a ver un dispositivo muy utilizado en electrónica y electricidad, el relé. Vamos a ver y revisar con la ayuda de nuestro querido simulador Tinkercad de Autodesk. Bien, entonces para comenzar vamos a reconocer sus partes y sus terminales. Nos fijamos en este diagramita de acá que nos da el Tinkercad. Fíjense, aquí tenemos su bobina, que es para el control del dispositivo, donde demanda poca corriente, y sus contactos. Este de aquí es normalmente cerrado, este también, normalmente cerrado, y este contacto de aquí está normalmente abierto. ¿Y cuál es el contacto común? Este de aquí. ¿Por qué? Porque fíjense, el diagrama nos indica una palanquita. Esta palanquita se va a mover de derecha a izquierda, de derecha a izquierda, y siempre va a estar conectado a este terminal. Esta bobinita tenemos que energizar con un determinado voltaje o corriente también. ¿Cuánto es ese voltaje? 5 voltios. Aquí nos indica en la plaquita. Y entre sus contactos, ¿cuánto de corriente y voltaje podemos trabajar? Aquí nos dice 1 amperio a 125 voltios de corriente alterna y también puede manejar 2 amperios con 30 voltios en DC. Y tenemos sus terminales aquí. Fíjense, en la parte de arriba tenemos 4 y en la parte de abajo también tenemos 4. Y coinciden también con el diagrama que nos da Tinkercad, con estos puntos de aquí. Bien, entonces, ¿cómo funciona el relé? Si nosotros energizamos esta bobinita, este contacto de aquí cambia de posición a este terminal de aquí, se une. Por lo tanto, habrá circuito cerrado entre estos dos terminales. Lo mismo pasará en la parte de abajo, entre estos dos terminales. Vamos a probar eso con nuestra fuente de tensión. Vamos a alimentar con lo que dice 5 voltios. Vamos a colocar aquí. Vamos a iniciar la simulación. Fíjense. Y acá los terminales no han cambiado de posición. ¿Por qué? Porque el simulador Tinkercad está simulando el relé con polaridad. Vamos a cambiar de polaridad entonces. Ahora el negativo va a este punto y el positivo va a este otro punto. Vamos a ver si ahora se mueve. ¿Vieron? Ahí ya cambió de posición el contacto. ¿Se nota? Entonces, también podemos medir la resistencia a la bobina. Sí, porque aquí nos indica, miren, 40 miliamperios a 5 voltios. ¿De dónde sale esa demanda? Sabemos por la ley de Ohm que la corriente es voltaje sobre resistencia. Si tenemos 5 voltios, ¿cuánto será el valor de la resistencia? Vamos a ver. Sacamos nuestro medidor. Vamos a medir. Ohmiaje o resistencia. Y aquí está, 125 ohmios. Si nosotros hacemos la ley de Ohm, 5 voltios, y dividimos entre 125 ohmios, nos da 40 miliamperios. Es decir, si nosotros queremos activar la bobina, como muchas veces sucede en electrónica, utilizando un transistor, tenemos que polarizar el transistor para que nos entregue 40 miliamperios
de corriente del colector. Bien, entonces demanda poca corriente. Y en sus terminales podemos utilizar cargas que demanden 1 amperio y 2 amperios, y tensión alterna incluso. Para eso nos sirve el relé. Vamos a medir también los terminales de aquí, sus contactos. Este de aquí, el que está normalmente abierto, fíjense, vamos a medir resistencia. Y aquí está. Nos mide una resistencia. Y aquí está. Miren, en sus extremos nos mide una resistencia muy grande en megaohmios, o la resistencia está abierta. Y es porque estamos midiendo los contactos normalmente abiertos. Cuando nosotros energicemos la bobina, estos contactos van a cambiar respetando siempre la polaridad. La resistencia tiende a cero en sus extremos, o sea, va a haber continuidad también. ¿Sí? Es lo que nosotros medimos en la realidad, ¿no? La continuidad. ¿Ya? Miren la resistencia, 0 ohmios. Prácticamente es un cable, es un contacto. ¿Listo? Entonces, cuando está cerrado, tiene contacto, es una resistencia pequeña, y cuando está abierto o no está con el contacto cerrado, es una resistencia enorme. Bien, entonces con estos datos ya podemos revisar si el dispositivo funciona o no funciona y está en buen estado o no. ¿Qué sucedería si la bobina marcara una resistencia eh, muy baja, digamos de 0 ohmios? Significa que está en cortocircuito. Entonces no me va a funcionar el relé de manera adecuada. ¿Y qué sucede si yo mido la resistencia de la bobina y me entrega un valor inmenso? Quiere decir que la bobina es muy probable que se haya quemado, ¿sí? Y no esté funcionando. Y de esta manera medimos los contactos, el normalmente abierto y normalmente cerrado. Y para comprender bien el funcionamiento vamos a utilizar una carga, un circuito bien sencillo. Fíjense el poder de este dispositivo, del relé. Vamos a utilizar una carguita. Vamos a buscar por aquí. Un interruptor y nuestra carga. Y vamos a utilizar otra fuente de tensión. Aquí está. Vamos a colocar el interruptor en medio de la fuente de energía que alimenta la bobina. Aquí está.
Mm, Ya, esta carga, fíjese, demanda mayor corriente y mayor voltaje. Vamos a colocarle unos 10 voltios. ¿Ya? Y fíjense, vamos a activar nuestro interruptor. ¿Va? Enciende, apaga. ¿Sí? Y fíjense, la bobina solo me demanda 40 miliamperios y la carga, para este ejemplo, nos demanda 208 miliamperios, muy por debajo de un amperio, pero dice que te puede soportar hasta 2 amperios si utilizas voltaje DC hasta 30 voltios. Si superas esos valores, vas a malograr el relé. Fíjense, entonces con poca corriente puedo controlar cargas que demandan mayor corriente. Esa es la potencia del relé. Es muy interesante y muy utilizado en electrónica y electricidad. Con un simple transistor puedo energizar la bobina y maniobrar cargas que demanden mayor corriente. Espero que les haya gustado. Suscríbanse al canal y los espero en el siguiente video. Nos vemos. Chau.